elefante y usted marcó árbol, Lourdes. En consecuencia, Lourdes, a usted le estoy hablando, Lourdes Torres, no fuiste capaz de darte cuenta que 2 romanos y 3 romanos eran verdaderas. Vamos. A ver. Afirmación 2 romano, Lourdes. El número de electrones coincide con el de los protones. Eso es verdadero. ¿Por qué? Porque observa el valor del estado de oxidación que tiene la especie Lourdes. A menos A, cualquiera sea el valor que tome A menos A es 0. Por lo tanto, la especie X Lourdes es eléctricamente neutra. Te están indicando que el estado de oxidación es 0. Por lo tanto, para una especie neutra, el número de sus cargas positivas tiene que coincidir numéricamente con el de las negativas, por el estado de oxidación que te están dando. El dato era estado de oxidación 0. Como te indicaron que el número de cargas positivas es A tiene que ser el número de los electrones. Por lo tanto, la afirmación 2 romano, el número de electrones coincide con el del protón, sí. Por el estado de oxidación, Lourdes, 0. La especie tiene un estado de oxidación 0. Por lo tanto, la afirmación 2 romano es correcta. 3 romano, usted Lourdes, que no fuiste capaz de reconocerla como verdadera. Hay igual cantidad de neutrones y electrones. Mira, si a usted le dicen que en el núcleo hay A número de protones, el número atómico Lourdes es A. O sea, el átomo X en el núcleo tiene A número de protones. Pero ahora observa el número másico Lourdes. El número másico te están diciendo que es 2 veces A. ¿Y qué es el número másico, pues, Lourdes? El número másico corresponde a la suma de los neutrones más los protones. Entonces el núcleo, señorita, tiene 2A protones y neutrones. Pero ya le acaban de indicar que de por sí los protones son A. En consecuencia, tú puedes inferir que entre los protones y neutrones, de los que los protones ya son A, ¿cuántos son los neutrones? 2A y los protones son A. Pues los neutrones son A, porque si los protones son A, los neutrones son A también, porque el número másico Lourdes es 2 veces el número de protones A, y el número másico es los neutrones presentes más los protones. Pero Asenjo aquí está hace 5 minutos diciéndole que los protones son A, y si acaso el número másico es 2 veces A, ¿cuánto valen los neutrones? A. A más A, 2A. Con lo cual, usted llega a que en la afirmación 3 romano, como hay A neutrones y también hay A protones, la afirmación 3 romano es verdadera. Hay igual cantidad de neutrones y electrones en la especie X. Bueno, eso sería la pregunta 3 para vuestra compañera. Después Lourdes me pregunta la 4. Tú marcaste 4 casas, Lourdes, y era barco. A ver, voy a ir sobre casa y luego sobre barco. El átomo contiene mayor nivel de energía con electrones. Ya. No es casa. Porque el átomo contiene mayor número de nivel de energía con electrones. No. El átomo, Lourdes, es esta especie. A ese se le llama átomo porque es eléctricamente
esté neutro, este es el átomo, por definición, la especie neutra. Este es el ion del átomo, este es el ion. Y la afirmación que usted escogió para sí como correcta, marcaste escasa. Yo voy a hacer las dos configuraciones para que veas que ambos tienen los mismos niveles energéticos con electrones. El nitrógeno 7. Y acá, nitrógeno 7 menos 3. Entonces lo que voy a hacer primero, la configuración del átomo Lourdes, cuyo número atómico es 7. Como el átomo es neutro y tiene 7 protones Lourdes, voy a tener que hacer la configuración para 7 electrones que siguen las reglas de configuración, mínima energía, la regla de máxima multiplicidad y de exclusión, así. Ahí dibujé la configuración para los 2 primeros de los 7 electrones Lourdes. Ahora voy a hacer ingresar los 5 restantes. Cuatro, 5, 6, 7. Lourdes, esa es la configuración para el átomo. Tiene 2 niveles de energía con electrones. Ahora voy a dibujar la del ion, menos 3. La diferencia que hay con el ion, entre el ion y el átomo Lourdes, es que el ion menos 3 ganó 3 electrones que necesitaba para completar la segunda capa. Pero lo que usted en esencia observa que los dos tienen los mismos niveles de energía. Por lo tanto, la pregunta 4 no podía ser casa. Ahora, ¿por qué es barco? Porque barco es la única correcta entre el mar de alternativas incorrectas. El anión posee mayor cantidad de electrones que el átomo, eso sí. Observa. El ion Lourdes tiene un total de 7 electrones tuvo, pero le sumó 3, hace un total de 10 electrones. El ion menos 3 Lourdes actualmente tiene 10 electrones en total. En cambio, el átomo tan solo cuenta con 7 electrones. La afirmación 4 barco es la única correcta por cuanto todas las demás son incorrectas. Ya, después la Maura. Ya, esa Maura. Qué bueno que la Maura me haga esa pregunta. La alternativa elefante, Maura. Maura, en fútbol existe una jugada que se llama gol de media cancha. Es cuando un delantero ve mal ubicado al arquero, muy adelantado, de modo que no logra cubrir su propio arco. Cuando eso sucede y un delantero tiene alguna calidad, lo que tiene que hacer es patear la pelota de donde el delantero se encuentra para sorprender al arquero y hacerle un gol de media cancha, que es lo que significa una gran humillación para el arquero. La alternativa elefante
pretende ser un gol de media cancha para el estudiante que está mal parado. Dice que el anión es un gas noble similar al neón. Eso pretende pasar por gol de media cancha. Porque lo que sí es cierto, lo que tiene el anión, Maura, es tan solo la nube de electrones. Es similar a la nube electrónica del neón. Que el parecido entre el anión y el gas noble se reduce solo a la nube electrónica. Porque el anión no puede ser un gas noble, porque para convertirlo en gas noble habría que empezar a cambiar el número atómico, que el anión sigue siendo nitrógeno. La expresión 4 elefantes es incorrecta, porque el anión sigue siendo del elemento nitrógeno, el número atómico no ha cambiado. En consecuencia, el anión siguiendo siendo nitrógeno no puede ser un gas noble. Lo que usted está entendiendo es que la configuración electrónica del anión es similar a la de un gas noble llamado neón, porque al igual que el neón, ambos tienen la nube electrónica de 10 electrones, pero este anión es de nitrógeno, niña. Por lo tanto, no es cierto que el anión es un gas noble. El anión sigue siendo nitrógeno. Pero le agradezco que me haya hecho la pregunta, Maura, porque 4 elefantes es un gol de media cancha para tratar de pillar mal parado al estudiante. Ya. Entonces, ahora Lourdes me dice la 5. La pregunta 5, Lourdes, la hemos revisado varias veces en clase, pero no importa. No es que la pregunta exacta, sino la temática, las transiciones de que el electrón se acerca o se aleja respecto de las emisiones o las absorciones de energía. Esta materia ha sido tocada. Pero hay una alternativa que me interesa analizar igual acá. Usted marcó 5 dedos, Lourdes, y era árbol. Creo, Lourdes, que no ha sido la única que marcaste dedo. Muchos estudiantes como usted marcó dedo. Se lo explico al tiro. No es dedo porque la afirmación 3 romano es falsa. A mayor distancia del núcleo, más energía necesita un electrón para cambiar a otro nivel superior. Te acepto, Lourdes, que la afirmación 3 romano pudo haber tenido una redacción más feliz. Te acepto que la afirmación 3 romano pudo haber tenido una redacción mejor. Lo que quiso decir es que si es correcto que a mayor distancia del núcleo, más energía necesita un electrón para cambiar a otro nivel inmediatamente superior. Inmediatamente superior. Esto, Lourdes. Viendo el dibujo. El escalón energético que separa 4 de 5 es un escalón energético menor que el escalón energético que hay, por ejemplo, entre 1 y 2. La transición 4-5 es más fácil que la transición energética 1 y 2. En consecuencia, no es cierto que a mayor distancia la transición a un nivel inmediatamente superior es más difícil, es más fácil. Es muy fácil provocar la transición 4-5 porque es mucho más difícil la transición 2-3 o 1-2. De tal modo que la afirmación 3 romano es incorrecta desde el dibujo. Pero le faltó un poco más de redacción. Se refería a una transición a un nivel que le sea inmediatamente superior. El salto 4-5, y con esto termino, es de menor energía que un salto 3-4 o el salto 2-3 o el salto 1-2. Pregunta 6, Lourdes. Usted marcó dedo y era árbol. Veamos dedo. Ya. No ha sido la única, Lourdes, que has tenido duda con la afirmación 3 romano. La afirmación 3 romano pretende pasar por incorrecta.
Y yo de nuevo acá tengo que hacer una lectura de la afirmación 3 romano para interpretarla como incorrecta, porque así tal como está, puede pasar por correcta. La leo. Usted marcó, Lourdes, 6 dedos. Voy a tratar de analizar por qué 3 romano y en qué medida 3 romano es incorrecto. El último electrón debe ubicarse en un nivel tipo S. Claro, esta afirmación, el último electrón, que está en la tercera capa, efectivamente está en un orbital 3S. Para que esta afirmación 3 romano, porque yo conocía la pauta de corrección, sea falsa, yo modificaría la afirmación 3 romano, porque yo necesito que sea falsa. Así tal como se lee como verdadero. Pues el último electrón, el que está en el orbital 3S, está en ese, claro, pero lo que tal vez debió haber dicho la afirmación 3 romano, porque yo conocía la pauta, es, esperé que revisáramos el control hoy día, el último electrón originalmente debe ubicarse en un orbital tipo S. La respuesta es no. Ese orbital que actualmente está en el tercer nivel, se observa que debió haber salido volando desde el segundo nivel, Lourdes. De acá, de un orbital 2P, tú observas, Lourdes, que aquí hay 5 electrones en la segunda capa. Entonces usted tiene que interpretar que la segunda capa tiene una configuración 2S, 2P3. Han quedado los orbitales P semi llenos. Por lo tanto, uno estima, Lourdes, que el electrón 3S en verdad es un electrón 2P, y de ahí saltó y se transfirió al tercer nivel. En consecuencia, la afirmación 3 romano debió haber sido redactada algo así como que si originalmente el último electrón se ubica en un orbital tipo S, no, originalmente está en un orbital P. Asumiendo que este es el último electrón, el más energético. Ese tipo salió de un orbital 2P, pero originalmente está en un orbital 2P. Con eso, con esa sugerencia, la afirmación 3 romano se vuelve incorrecta. No ha sido la única que marcó la pregunta 6 dedos. Porque así visto uno dice, ¿es posible? Sí, pero se refería a que originalmente esté en un orbital S. No, este electroncito ha salido originalmente de un orbital P. A ver qué pasó ahora. Voy a ir al 7 de Lourdes. A ver. Vázquez, tú que llegaste atrasado, estamos revisando el control 2. Son las 10:20. A ver. Llegaste más de media hora atrasado. Bueno, vas a quedar atrasado en la clase de hoy día, Vázquez. En la pregunta 7, elefante pusiste en Lourdes y era dedo. Voy a responderte a ti esta duda porque tú me levantaste la duda y el resto permaneció en silencio. A ti te voy a resolver tu duda, Lourdes. Usted respondió 7 elefante, o sea, consideraste que 3 romano era correcto. Voy a leer 3 romano. De acuerdo con lo planteado en el texto, ¿cuál de las afirmaciones son correctas? Usted consideró, Lourdes, que 3 romano, que Mendeleev descifró teóricamente la posición de todos, ahí está el qué del asunto, de todos los elementos de la tabla periódica. Entonces lo que hay que buscar, Lourdes, si en alguna parte del texto dice lo que dice la afirmación 3, que si acaso él resolvió teóricamente la posición de todo. Dice,
Mendeleev trató de encontrar relacionadas entre sí las propiedades de los elementos, creó un sistema en el cual anotaba las características de los elementos en estudio, se ordenaba. Y ahí explicaba que si lo acomodaba de un modo, las propiedades se volvían periódicas. Luego de ordenar a los elementos, Mendeleev se dedicó a analizar sus propiedades químicas. Cuando los resultados no coincidían, los cambiaba de posición y dejando un espacio vacío. A partir de esto, logró no solo predecir la existencia de otro elemento en forma teórica, claro, de otro elemento. Tal vez lo que debió haber dicho acá, la predicción Lourdes, es que él predijo la existencia de aquellos elementos cuya posición él dejó vacía. Él no predijo la existencia de todos los elementos. Él lo que pudo predecir es la existencia de aquellos elementos que él se vio obligado a dejar un casillero vacío. Ahí dice, a partir de esto, logró no solo predecir la existencia de otros elementos. ¿De qué otro elemento? De aquellos elementos que estuvo obligado a dejar el casillero vacío porque la propiedad no se correspondía, sino que también sus características físico-químicas. Después dice, el descubrimiento de algunos elementos posteriores a las investigaciones de Mendeleev comprobaron que el científico estaba en lo correcto. Lo que aquí está diciendo, que Mendeleev estuvo estudiando las propiedades de elementos químicos. Luego dice, cuando la propiedad de un elemento no correspondía con lo que él predecía, dejaba el casillero vacío. Y sobre ese casillero vacío predijo la existencia, pero no en el texto no dice que predijo la existencia de todos los elementos. La predicción Lourdes es tan solo sobre aquellos casilleros que se vio obligado a dejar vacío. Sobre esos elementos sí predijo su existencia, pero fueron algunos pocos. La afirmación entre romanos descifró teóricamente la posición de todos, no porque en la época de Mendeleev ni siquiera se habían descubierto todos los elementos. Hay elementos que se siguen sintetizando, nuevos. Y sobre esos elementos nuevos no hubo predicción ninguna, porque en la época de Mendeleev no se conocían esos elementos. Lo que sí predijo Mendeleev sobre aquellos elementos de los que él se vio obligado a dejar el casillero vacío, que fueron unos pocos. Ya de las 7, Maura Godoy me dice la 9. Maura, la pregunta 9 tú marcaste el dedo. Maura, a ti te estoy hablando. A la Maura Godoy. Pero es posible que al resto de la clase también le sirva tu duda, Maura. La pregunta 9 era casa y tú, Maura, respondiste dedo. Si un átomo tiene 12 protones, voy a tener que mover mi camarita acá para ver. Espere, Maura. Ay. Volví. ¿Está usted ahí, Maura Godoy? Usted respondió 9 dedos cuando la respuesta correcta era casa. Entonces lo que hay que hacer, Maura, es con los datos que te dan, tú debiste haber hecho la configuración. Y desde la configuración, Maura,
haber predicho los posibles estados de oxidación de este elemento con 12 protones. Comienzo. Si el elemento tiene 12 protones Maura, tú asumes en tanto átomo que es neutro. Por lo tanto, aceptas el hecho de que el tipo tiene que tener 12 electrones. Ahí va la configuración. Ocho, 9, 10, ahí está. Luego tú observas la capa externa Maura. En la capa externa de esta configuración se observa la presencia de 2 electrones en una capa incompleta. Y con esa observación Maura tú puedes empezar a inferir los posibles estados de oxidación. ¿Cómo se infieren? Se infieren a partir del hecho de que tener capas externas incompletas es energéticamente inestable. O el elemento pierde esos 2 electrones o gana para tener la capa externa completa. Entonces yo miro el estado, la configuración Maura y digo que puede perder esos 2 electrones para presentar la segunda capa completa, que le significaría una mayor estabilidad energética. Pero al perder los 2 electrones 3s2, su carga sería más 2. La otra posibilidad Maura es que el tipo se dedique a ganar electrones en la tercera capa y ahí necesita necesita 6 electrones para llenar los orbitales 3p que están vacíos. Si va a llenar la tercera capa y necesita 6 electrones, por lo tanto el estado de oxidación posible sería menos 6. Lo que viene ahora es que de esos estados de oxidación que usted está infiriendo, los permitidos están en el rango que yo te señalé en clases. Por razones de estabilidad, los estados de oxidación fluctúan desde un valor mínimo menos 4 hasta un valor máximo más 7. Por lo tanto, Maura, de los 2 estados de oxidación que usted le predijo a este elemento, el estado de oxidación menos 6 no es posible. En consecuencia, el único estado de oxidación permitido y posible es más 2, porque tenía 2 electrones de valencia. Usted me mandó a decir que había respondido de 2, menos 2. No, más 2 pues, porque tiene 2 electrones en la capa externa y pierde esos 2 electrones. Después dice, Lourdes me pregunta por el ejercicio 12. Lo mismo que Jaime Becerra. Vamos al 12. Para Lourdes y para Jaime Becerra. A ver, jóvenes, el Jaime respondió 12 casas y Lourdes también.
La respuesta correcta era barco. A ver, Jaime Becerra, usted que está ahí, respondiste casa. El átomo tiene comportamiento paramagnético. Pero, ya, el error que cometiste, yo no sé si ese fue el error, pero tú tenías que responder lo que es falso. O sea, Jaime Becerra, Lourdes, todas las afirmaciones son correctas, excepto una, que hay que buscar cuál es la incorrecta. ¿Habrá sido ese el error que cometieron ustedes dos? ¿No se dieron cuenta que había que buscar lo incorrecto? Porque evidentemente, pues Jaime Becerra, el elemento es paramagnético, pues, si tiene electrones desapareados. Eso es verdura, como dice alguien por ahí. El átomo tiene comportamiento paramagnético, eso es verdadero, pues joven. Lourdes. Pero tenías que buscar lo falso. Es falso que contiene solo 3 electrones de valencia, porque en realidad contiene 5 electrones de valencia. La afirmación 12, Lourdes, Jaime Becerra, es falsa, barco, porque no es que contenga 3 electrones de valencia, tiene 5. Se llama electrones de valencia, Jaime Becerra, el total de los electrones que están en la capa incompleta, que está en la capa 3. En la capa 3, alumno, está el orbital 3s y 3p. Y entre los electrones 3s y 3p suman 5. El elemento tiene 5 electrones de valencia, no 3. Eso hace que la afirmación 12 barco sea falsa. No 12 casa, que es verdadero. Ya, después paso a la pregunta 14 para Jorge Álamos, que estás ahí, Jorge Álamos, y para Jorge Becerra, los Jorges. San Jorge y el dragón. Esa es la pregunta 14. No, es Jaime Becerra. Jaime Becerra y Jorge Álamos. Becerra y Álamos. Becerra respondió elefante, Álamos dedo. ¿Cuál era la pregunta correcta? Barco. A ver, Jaime Becerra, usted, Jaime, consideraste que todas eran correctas, porque respondiste elefante. 1, 2 y 3. Álamos fue un poco más prudente, respondió que solo 2 y 3 eran verdaderos. Pero los dos se equivocaron, porque la pregunta 14 era barco. La única verdadera es solo 3. Entonces, para Jorge Álamos y para Jaime Becerra esta explicación. Voy a explicar por qué 1 romano era falsa y 2 romano también. Ya, 1 romano. El átomo más grande es de transición. Esto lo respondió Jaime Becerra. A ver, Jaime Becerra. Jaime Becerra, te pregunto, desde aquí, desde Florida, ¿tú sabes qué significa que un elemento sea de transición respecto de su configuración? Jaime Becerra. A Jaime Becerra hablando. Jaime Becerra, no sabes lo que es un elemento de transición. Entonces, te hago una pregunta. ¿Por qué respondiste? ¿Por qué respondiste elefante, viejo? Usted aceptó como válido 1 romano y usted no sabe lo que le están diciendo y dice sí. Jaime Becerra, aceptaste como verdadero 1 romano. Mira, te estás quedando expuesto en toda la clase, viejo. Usted me está diciendo que no sabe lo que dice la afirmación 1 romano, pero la consideró verdadera. Eso, ¿qué te digo yo? ¿Merece una explicación? Yo creo que lo que merece, Jaime, es que usted se ponga a estudiar, viejo.
porque respondiste algo de la manera más negligente posible. Es una negligencia. Es como la gente que sale a caminar en la calle y le dicen 1000 veces no salga porque te puedes contaminar, o tú que ya estás contaminado puedes contaminar a otro, y el tipo no hace caso, sale igual, negligente. El haber respondido elefante, Jaime, cuando tú no sabes la verdad sobre uno romano, es negligente nomás. No tenías idea de lo que es un romano y lo aceptaste como verdadero. Mira, que un elemento sea de transición tiene que ver con la ubicación del electrón diferencial. El electrón diferencial es el electrón más energético que tiene este átomo, es el electrón más energético del otro. Es del grupo A si el electrón diferencial se ubica en orbital SOP. De solo ubicar el electrón diferencial en SOP eres grupo A, representativo. Y luego, porque la afirmación 1 romano fue esta, Jaime, te explico lo que debiste haber sabido. Que sobre este átomo, ¿será verdad que el electrón diferencial está en orbital dedo para hacer de transición? La respuesta es 9. El electrón, cualquiera que de los que está aquí, y entre ellos el diferencial, no están en orbital dedo, porque la configuración no le dio para estar en orbital dedo. Mira, Jaime, voy a traducir este esquema en un esquema de configuración. Te pregunto a ti, Jaime, ¿cuántos electrones tiene este átomo en su capa, en su primera capa? 2. Jaime Becerra, el átomo grande, ¿cuántos electrones tiene en su primera capa? Jaime Becerra. Bien, entonces tú traduces esos 2 electrones diciendo que el átomo grande tiene una configuración 1s2. Jaime Becerra, ¿cuántos electrones tiene la segunda capa del átomo grande? En su segunda capa, Jaime Becerra, ayúdeme. Bien, entonces tú traduces eso, Jaime, diciendo que la segunda capa, los 8 electrones están llenando la segunda capa. Y luego, Jaime Becerra, ¿cuántos electrones tiene el átomo grande en la tercera capa? La capa más 3. externa. Entonces, Jaime, era tan fácil como 3, pues. Entonces la tercera capa, pues Jaime, usted sabe que en la tercera capa existen orbitales 3s y 3p. Jaime, el electrón diferencial se ubica en orbital p, de pato. Por lo tanto, este elemento, el átomo grande, clasifica como representativo porque su electrón diferencial está en orbital p. No es de romano. Jaime para el átomo en una tabla periódica, jóvenes, el comportamiento, la tendencia a ganar electrones, el carácter no metálico, la tendencia de la electronegatividad aumenta cuando el átomo se hace más chico. Mientras más pequeño el átomo, mayor es la tendencia a ganar. En consecuencia,
en un grupo la electronegatividad aumenta. No sé qué pasó. A ver. De tal modo que mientras más pequeño el átomo, la electronegatividad aumenta. Es el átomo más pequeño el más electronegativo, no al revés. Volvamos a la control. Acá. Entonces, para Jaime y para Álamos, la pregunta 14. Jorge Álamo. La afirmación de Romano, que el átomo con más electrones es el más electronegativo, la respuesta era no, porque el comportamiento que tiene esta propiedad es que mientras más pequeño el átomo, de modo que usted en un grupo y en un periodo, más carácter electronegativo tiene, más carácter no metálico. La afirmación de Romano era falsa. Bueno, ¿alguna duda, jóvenes? A ver, acá un chat. ¿Por qué esto pasó para acá? Los participantes y ahora el chat. No, me dice Jorge Álamos Parra. Gracias. Bueno, Jorge, la idea era revisar el control hoy día. Ahora salto a la pregunta 18. Bastián Brito me pregunta sobre la pregunta 18. A ver, para Bastián. Para el joven Bastián Brito. Tengo que ver la hora, son 11:45. Queda un rato ahí. 18 me dice el Bastián. Él respondió barco, Bastián Brito. Para ti, Bastián, el análisis. La respuesta era casa, tú marcaste barco. Veamos esto. Usted me ordenó así, Bastián. Acá tengo anotado 18 barcos. Tú marcaste esta. Voy a tratar de descartar tu alternativa, Brito. Voy a buscar qué alternativa 1, 2 o 3 no coincide con el modo que usted seleccionó la alternativa barco. Dice 1. R es el átomo con mayor radio. Así tal como lo ordenaste en un periodo, Bastián Brito, es correcta respecto de la afirmación 1. R, de estar ubicado en esta posición, es el átomo con mayor radio en el periodo. Por lo tanto, respecto de la afirmación 1, Brito, es correcta tu alternativa. Voy sobre la afirmación 2. L presenta el mayor valor de electronegatividad. Respecto a la afirmación 2, por las razones que le expliqué a tu compañero recién, como L es más chico que J y J es más chico que R, L es más chico de los 3 átomos. Por lo tanto, respecto a la afirmación 2, mientras más chico eres,
más electronegativo, él es el más electronegativo Brito. También coincide con la afirmación 2 Romano. La alternativa que tú escogiste es para ti. Seguramente el problema está en 3. Los 3 átomos presentan igual cantidad de electrones en el nivel de mayor energía. Eso es incorrecto para un periodo Brito, porque en un periodo lo que ocurre es que los átomos, lo único que tienen en común es que sus electrones están hasta significa que tengan los mismos electrones de valencia. A ver, este elemento R puede tener un electrón de valencia. Este J es de otro grupo. Tendría que tener 2 electrones de valencia. Unknown caller. Electrones. Eso es todo. Por lo tanto, la alternativa que tú buscaste como correcta, donde guatea, es la afirmación 3. ¿Los 3 átomos presentan igual cantidad de electrones en el nivel de mayor energía? No tienen los mismos electrones en el nivel de mayor energía. No son del mismo grupo. No sé si me explico, Brito. Para ti la respuesta. La alternativa Barco que tú marcaste como correcta es contradictoria con 3, con la afirmación 3 Romano. Porque los elementos de un mismo periodo no tienen por qué tener el mismo número de electrones en la capa más energética. Eso es lo que te puedo decir a ti, Bastián Brito. ¿Me entendió? A ver si me manda un chat. Me vino como la soledad, oye. Bastián Brito, ¿entendiste la respuesta que te di o no? Bueno. Quedó más que claro. Bueno, Bastián. Es que a mí lo que me preocupa es que entiendan, lo que me preocupa es que no entiendan. Bueno, la 18, para ti, Bastián, la 19. Alguien mandó un chat. Voy a pasar a la 19 para Bastián Brito. Benjamín Vázquez, llegaste atrasado y está pidiendo preguntas. La 21 dice Vázquez. Ya, Vázquez. Le voy a levantar el micrófono a Vázquez porque llegó atrasado. Vázquez, ¿no entendiste cómo llegaste atrasado? Que si me solicitas la 21 o la 22, me tienes que incorporar, me tienes que incluir, como si ha hecho el resto de la clase. ¿Qué alternativa marcaste, viejo? ¿Qué marcó Vázquez en la 21 y qué marcaste en la 22 para saber cómo conducir la respuesta? Vázquez, Benjamín Vázquez, ya, 21A. La 22 ya la había solicitado a alguien antes que tú. Ya. Para Brito, el compañero Brito, Bastián, me pide la 19. La 19, Bastián marcó Barco y era dedo Bastián Brito. Entonces tú marcaste Barco, solo 2. ¿No te diste cuenta que 3 Romano era correcta? Bastián, ¿no te diste cuenta que 3 Romano era una alternativa correcta? ¿Cuál de los siguientes procesos de transferencia de carga permite que el átomo se estabilice electrónicamente? La alternativa era 2 y 3 y tú solo consideraste 2 romanos. Te voy a explicar 3 romanos porque sí es correcto. Eso. Lo que hay que ver, Bastián Brito, es que si el carbono, ganando 4 electrones, logra estabilizarse energéticamente, y el modo de hacerlo es ver si se completa la capa externa, que ese es el modo de estabilización que tienen los elementos.
Entonces hay que hacer la configuración para un carbono Brito que haya ganado 4 electrones. Y mirando la configuración tienes que ver la capa externa si acaso lo logró completar. El carbono -4 Brito tiene este total de electrones. De los 6 electrones que tuvo originalmente cuando era átomo, sobre esos 6 electrones ha ganado 4 más. Por lo tanto, tiene en total actualmente 10 electrones. Entonces hay que hacer la configuración para un tipo que tenga 10 electrones. Entonces la observación ahora, Brito, es respecto de cómo quedó la capa externa. Al ganar 4 electrones completó la capa externa, Brito, por lo tanto ese es un modo que tiene el carbono para estabilizarse. Afirmación 3 romano, correcta. Ya, la 20. El mismo joven Brito me pide la pregunta 20. Tú marcaste, Brito, dedo y era dedo, pues viejo. Brito, me pediste que te respondiera la pregunta 20, marcaste dedo y era dedo. Ay, no. ¿Qué quiere que haga con la pregunta 20, dedo? ¿Que le diga por qué la marcó correcta a usted? No entiendo. Es que no la tenía clara. Pero no me preocupo, Bastián Brito. Bueno, Brito, si usted prefiere que yo no me preocupe por usted, si usted me lo pide, no me preocupo por usted. El profesor dejando de preocuparse por el estudiante. Si usted me lo pide, ya, dejo la 20. Paso a Vázquez. Oye, Vázquez, te voy a levantar el micrófono para que tenga una participación más estrella. Su participación sea tiki-taka. ¿Cuál es tu nombre, Vázquez? Para poder buscarte, mándeme por el chat su nombre, joven Vázquez. Vázquez. Benjamín, ya te voy a levantar el micrófono, Benjamín, para escuchar una voz humana en la mañana de hoy. El Benja. Ahí lo voy a buscar. Ahí estás. Benjamín, te levanté el audio. Hola, Benjamín. Así que no pida mucho. Hola, Benjamín. ¿Por qué llegó tarde? ¿Qué le pasó? Le voy a ser sincero. La mano sonó y pasé de largo. Bueno, está bien, ya. Está bien. A ver, Benjamín, tú me dijiste la 21 árbol. ¿Qué duda tienes? Que no sabía cómo hacerlo directamente. Y la respuesta es casa. Ya, bien, Benjamín. Apague el micrófono. Usted marcó 21 árbol y era casa. Marcaste que el elemento con mayor tamaño es Z. Hay un juego. A ver, Benjamín. Yo no sé si en esas tardes aburridas, aunque no era, uno jugaba al hundir el barquito que en una hoja de papel, en una matriz de doble entrada, tú competías contra otro jugador. Y el juego es que tú tienes que en una hoja cuadriculada de matemática ubicar barquitos, que es sencillamente marcar, en los casilleros vas marcando barquitos de distinto tamaño, y el otro te dispara y te dice en un sistema de coordenadas 1A o 5C, y usted tiene que buscar en una matriz con filas y columnas si en 1A tenías un barquito, y si tenías un barquito dice hundido, y si no decías agua. La tabla periódica, Benjamín Vázquez,
es una matriz de doble entrada. Tiene filas y columnas. 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Esos son los grupos, Benjamín, que son las columnas, y tiene las filas horizontales, que son 7, acá. Entonces lo que hay que leer es que te dicen para 3 átomos del segundo periodo, viejo. Segundo periodo, acá. N igual 1, N igual 2. En el segundo periodo Benjamín vas a empezar a comparar unos átomos X, Y, Z, pero el dato es que a uno te dicen que es térreo, calcógeno, carbonoide. Aquí presumía, porque parece que los años anteriores era importante saber cuáles eran los térreos. El térreo Benjamín es el grupo 3A. Entonces, el juego era, como sabías cuál era el grupo, porque es térreo, grupo 3A y el periodo 2, ahí en esa matriz está el elemento X, aquí. Luego, que el calcógeno es del oxígeno Benjamín, grupo 6. En años anteriores parece importante saber que el calcógeno era el grupo 6. Ahí ubicabas ahí. 3, 4, 5, 6A. Ahí. Y luego Z, carbonoide del grupo 4, Benjamín, carbonoide del grupo 4. Y una vez que logras ubicar en la tabla periódica X, Y, Z, podrás establecer una relación de tamaño. Tú marcaste 21 árbol. El elemento con mayor tamaño es Z. Así. No, Benjamín. 왜? 아마 모자 취소. Por eso no es la alternativa 21 barco. Y casa, el valor más alto de energía de ionización lo presenta el elemento I. Eso es correcto, porque en la fila I es el más pequeño, el átomo más chico. Y cuesta mucho a un átomo chico pretender sacarle el electrón más externo, porque el electrón que estás tratando de volar está muy cerca del núcleo. Mientras más chico el átomo, Benjamín, mayor es el potencial de ionización. Eso es lo que le puedo decir yo. El juego, Benjamín, era, como te están dando el periodo y te están dando los grupos, tú debiste haber sido capaz de ubicar la posición relativa en la tabla de X, Y, Z. Y una vez que identificas la posición donde están, tú puedes establecer esta relación de tamaño, esta relación de electronegatividad y de lo que te pregunten. Porque las propiedades periódicas, Benjamín, tú puedes predecirlas, pero dependiendo de la ubicación relativa del elemento en la tabla. Por lo tanto, lo primero que había que hacer era saber dónde estaba X, dónde estaba Y, dónde estaba Z. Espero que hayas entendido. Ya, el 21. Después me pedía la Danae. El 22. Danae, ¿está ahí usted? Con este ejercicio, Danae Valdés, vamos a terminar. Usted, Danae, marcó casa y era barco. Danae, ¿estás presente, Danae Valdés?
Danae, te voy a levantar el micrófono para escuchar una voz humana. Una voz de una niña humana. ¿Usted es una niña humana? Sí, ¿O es una niña inhumana? soy un reptiliano. ¿Reptiliano? Sí, Todos venimos de los reptiles por evolución biológica. Los reptiles son nuestros ancestros evolutivos. Somos reptilianos. A ver, Danae, reptiliana. Usted marcó 22 casas, me dice usted. sí, Y la casa era 1 y 2. ¡Wow! Le achuntaste justo, Danae, a lo que no era. Porque lo correcto era justamente lo que usted dejó fuera. Tú marcaste 1 y 2 según lo que me mandaste al chat. ¿Es Sí. verdad que respondiste 22 casas? sí. Entonces, a ver, ya, 1 y 2. Te voy a sacar. Online, hablando, no cierra el micrófono. 1 romano. La cantidad total de electrones para un átomo no cambia. A ver. ¿Tú sabes cuál es el grupo de los nitrogenoides, Danae? No me acuerdo muy bien. Se El veía el grupo- nitrógeno. Claro, pues este es el grupo 5. Danae. El grupo 5. Pero lo que usted puede observar, Danae, que cuando te mueves en el grupo 5, cuando usted se mueve en el grupo 5, Danae, tú puedes ir cambiando de nivel energético, pero lo único que van teniendo en común los del grupo nitrogenoide es que la capa externa, Danae, todos ellos van a tener 5 electrones de valencia. Pero eso no quita que la cantidad total de electrones no cambie, porque cambia. Danae, ¿estás ahí? Sí, De nuevo, el grupo 5, lo único que tienen en común los elementos del grupo 5, que cuando tú los miras desde afuera, todos ellos en su capa más externa tienen 5 electrones. Pero evidentemente, como tú te mueves dentro del grupo, puedes pasar del elemento grupo 5 del nivel 3, puedes pasar a un elemento del grupo 5 que está en el nivel 4, puedes pasar a un elemento del grupo 5 que está en el nivel 5. Por lo tanto, el total de electrones, si tú te mueves dentro del grupo, va a ir cambiando de número. Pero lo que va a ir conservando es que al ir cambiando de nivel energético dentro del grupo 5, todos ellos van a ir teniendo siempre 5 electrones en su capa externa. Por lo tanto, la afirmación 1 romano es falso, porque el total de electrones cambia. Lo que no cambia, niña, es los electrones de valencia, que son siempre 5. No sé si entendiste 1 romano. sí, Y 2 romano, y con esto termino. Se cumple que el elemento con menor valor de Z es el de mayor tamaño. Eso es correcto. Mira. Si ese es el grupo 5 de Danae, ese es el elemento de menor Z para el grupo 5, el más chico. Pero no es el de mayor tamaño, el más chico, porque a su vez tiene el menor número de nivel energético. Es el de menor Z, mayor Z, mayor. Es el mayor Z, el más grande. Es el menor Z, el más chico. Por lo tanto, la afirmación 2 romano es falsa, porque al tener menos Z, es el que tiene menos nivel energético y por lo tanto el átomo del grupo más pequeño. Niños, ya son las 11:05, creo que llegamos al final. Prepárenme una clase, apague el micrófono, Danae. Prepárame una clase de enlace